Estoy compartiendo con ustedes un archivo Excel. Entonces, como les dije, vamos a hacer, yo les voy a proponer ejercicios, ustedes los van a desarrollar y posteriormente vamos a tener una prueba sobre cada uno de los módulos que vamos a ir viendo. Y lo que estoy compartiendo con ustedes es un archivo en Excel que está subido ya al sistema. La idea es que ustedes me manden esta prueba hecha antes de la próxima sesión, que si no hay ningún cambio, debiera ser el día jueves a las 10 de la mañana. Y las reglas son las que aparecen aquí en la pantalla. La idea es que ustedes deciden el día y la hora en que hacen la prueba. ¿Ya? Entonces colocan aquí el día que elijan, la hora de inicio y la hora de término, y el plazo máximo al desarrollo es de 2 horas y media. La idea es que cuando hagan el control, lo hagan con el archivo abierto y sin uso de internet, de celulares ni de ninguna cosa, que va a ser el mismo ambiente que van a tener cuando estén dando el examen de grado. La prueba se tiene que desarrollar en formato Excel, ¿ya? Y no se va a considerar el uso de copiar y pegar. Entonces, ¿a qué voy? Si ustedes hacen un ejercicio en papel y lo quieren pegar a la planilla, lo van a poder hacer, pero eso no se va a considerar. ¿Por qué? Porque la prueba que van a rendir como examen de grado, salvo alguna indicación en contrario, va a ser en formato Excel y en un plazo que probablemente sea de 2 a 3 o 4 horas, no sé. Eso alguien tendrá que indicar cuál es la duración máxima de la prueba que va a ser presencial, en que ustedes van a estar frente a un computador rindiendo el examen de grado. Entonces, como me interesa que recreen las condiciones que van a tener ese día, por eso más o menos que les sugiero que adopten estas indicaciones. Si ustedes las toman, miel sobre hojuelas. Si deciden aplicar otras reglas para hacer el control, ese es un tema que les compete solo a ustedes. ¿Ya? ¿Alguna consulta? No por ahora. ¿Estamos de acuerdo, Javier? Sí, profe, de acuerdo. Jonathan, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces me interesa más o menos para serle franco el tema que me interesa es poder brindarles la mejor ayuda para que rindan un excelente examen de grado. Entonces aquí hay un cuestionario que tienen que completarlo. Hay un ejercicio, hay varios ejercicios. Entonces yo aquí le puse 2 horas y media pensando, bueno, oye, que en el cuestionario se pueden demorar como máximo 10-15 minutos, ya media hora. El ejercicio 1 es un ejercicio muy simple, ¿ya? Entonces, considerando un promedio de tiempo de media hora por ejercicio o por set de preguntas, un tiempo razonable es 2 horas y media. En un tema que ustedes ya lo han visto en los cursos de física, en los cursos de termodinámica, en los cursos de hidráulica general, y lo vieron también en la gran cantidad de cursos de hidráulica que tienen en esta carrera. Entonces, si no hay ningún comentario,
ustedes pueden ahí entrar a la opción de archivo y descargar el control, y la calificación del control va a ser con un logrado o no logrado. Profe, ¿Sí? ¿esto no tiene ningún porcentaje para el examen final? ¿Nada? Nada, 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 Ya. absolutamente nada. Me dijeron más o menos de que la aprobación final es el examen de grado. ¿Ya? Ya. Entonces, si ustedes quieren hacer la prueba, la pueden hacer. Si no la hacen, es decisión de ustedes. Si la hacen, miel sobre hojuela. No, si se entiende que es mejor para nosotros. Obviamente, que la hagamos. Por eso les digo, dijéramos, ustedes toman la decisión. Si los que van a estar frente a la pantalla del computador, los que van a decirle a la mamá, mamá, ¿por qué aprobé o por qué no aprobé? Son ustedes, no soy yo. Si a mí me preguntan, oye, dijéramos, el curso se estructuró así, ahí están las reglas de juego, esto es lo que acordamos y yo implementé, y el tema uno se pasó el día uno, los ejercicios del tema uno se vieron el día 2 y el día 3 y la prueba fue el día tanto. ¿Ya? Entonces, eso corresponde al, al, a la prueba que ustedes, les sugiero que me la manden antes de la próxima clase. Como les digo, si lo hacen, miel sobre hojuelas. Si no lo hacen, para mí es mejor porque hay menos tiempo que ocupo corrigiendo cosas. Mi intención es brindarle la mejor ayuda. Y lo otro que habíamos subido también aquí a la parte de hidrostática corresponde a los ejercicios de hidrostática, que los vamos a ir viendo de a uno en uno. ¿Ya? Ya, Javier. Una persona te consulta sobre el principio general de la hidrostática. ¿Qué le puedes indicar? Al tiro, profe. Eh, bueno, Pero si así. lees, estamos hablando de No, no, memoria. sí. Sí, el principio general de la hidrostática es, bueno, un principio como básico en hidráulica que se refiere a que la diferencia de presiones sobre un punto se determina por el producto entre la densidad del líquido por la gravedad por la altura de la columna del fluido que está sobre el punto. ¿Ya? La otra persona que estaba había otro joven que desapareció del mapa. Tami, ¿cómo se corrige lo que acaba de decir Javier? ¿Qué error tiene Javier en su redacción? ¿Qué le faltó? No sé. Pero es como el principio que hace como una referencia a la presión que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido. Y va aumentando la presión a medida que la profundidad aumenta. No, a ver, lo que Javier expresó Ujú. gran parte de lo que puede ser el concepto base del principio general, pero le faltó que en un líquido en reposo, la diferencia de presiones entre dos puntos se determina con el principio establecido por don Simon Stevin, que dice tal cosa. Entonces, la definición que dio Javier estaba incompleta. Entonces, tienen que acostumbrarse, yo les dije, tienen que aprenderse cosas de memoria, eso tienen que hacerlo. Cuando estén ahí frente al computador, van a estar ustedes, el teclado, una hoja y un lápiz. ¿Ya?
¿Qué más pueden decir sobre el principio general de la hidrostática? Si nadie les pregunta por la definición del principio, les consultan sobre el principio. ¿Cuál otro elemento es importante dentro del principio general de la hidrostática? ¿Cuáles son las propiedades que se deducen del principio general de la hidrostática que son realmente importantes y claves para poder trabajar en hidrodinámica? ¿Descargaron el módulo que subimos como resumen de hidrostática? Sí, profe. ¿Lo estudiaron? No. No muy a fondo, así como para memorizar, pero yo al menos sí le di una lectura al archivo. Para serte franco, no sacan nada con darle una lectura, tienen que estudiar cosas de memoria, todo lo que aparece ahí son como las partes más importantes que tienen que conocer de memoria. No pierdan tiempo, Ya, profe. ¿ya? Vayan, descarguen ese documento y díganme, ¿qué le falta? Si ahí está. Es tan importante como el principio mismo, son las propiedades que se deducen del principio general de la hidrostática. Uno es que ¿Se dentro. deben incluir todas esas propiedades, profe? Pero claro, pues si a ti te están Ya. preguntando, Ujú. tú tienes que lucirte cuando das una respuesta. Oye, hay 5 propiedades que son realmente importantes y de estas propiedades, bueno, ¿cuáles son? Que en el seno de un líquido, en un punto cualquiera, la presión es independiente de las coordenadas que uno tome. Siempre es la misma. P sub X igual a P sub Y igual a P sub Z. Que en un circuito, al mismo nivel, la presión es la misma. Que ya los fluidos solamente pueden transmitir compresión y no tracción. Que la fuerza de presión que ejerce un fluido sobre una superficie es perpendicular a la superficie misma. Entonces, esos son los temas que tienen que conocer para poder aplicar bien todo lo que es la hidrostática y posteriormente aplicar estas propiedades en la resolución de ejercicios de hidrodinámica. Le consultan por la fuerza boyante. ¿Qué diablos es la fuerza boyante? Un aporte de Arquímedes que dice que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, ¿Ya? equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Perfecto. ¿Cuál es la utilidad del concepto de la fuerza boyante?
nos permite saber si un objeto va a flotar o no en el líquido. Igual va a ser como la carga máxima, por así decirlo, que puede tener para evitar que se hunda. ¿Ya? Tiene muchas utilidades, ¿ya? Y tiene muchas aplicaciones que se pueden deducir gracias al principio de Arquímedes. ¿Qué diablos es un principio? Profe, creo que era algo, por ejemplo, que no se podía, o sea, no se podía demostrar como 100%, pero tampoco se podía como negar que eso fuera así. Por eso quedaba como un principio. O sea, es una aseveración que se acepta como tal porque no hay ningún elemento tecnológico o un conocimiento que permita indicar que es incorrecto, pero tampoco existe ningún elemento que permita determinar que es correcto. Y se le da el beneficio de la duda y se asume que es cierto. ¿Ya? ¿Qué es la hidráulica? Es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en función de sus propiedades específicas. ¿Y cu- Eh, ¿Ya? También es parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos con aplicación a otros problemas de naturaleza práctica. Conducción y abastecimiento, riego, saneamiento. ¿Ya? También es una ciencia aplicada, ya que se basa principalmente en los conocimientos provenientes de la física y otras ciencias, las que se aplican para el estudio de los fluidos. Y una ciencia empírica, dado que las fórmulas utilizadas para el cálculo se basan en condiciones ideales. Luego deben ser corregidas por diversos factores. ¿Y por qué se aplican estos factores? Porque se trabajan las fórmulas como con fluidos ideales y en la realidad no funcionan así, pues. Entonces hay que aplicarle factores de corrección que lleven los resultados a cómo funcionan en la realidad, según las experiencias obtenidas por los investigadores. Y en la vida diaria. Perfecto. Entonces, ahí tienen que entregar un discurso convincente. Si les preguntan algo, ojalá se puedan lucir con la respuesta. Y se pueden entregar algún otro concepto sobre la pregunta que les formulan, miel sobre hojuela. ¿Cómo determinar la masa de un objeto? Hay varias formas de calcular la masa de un objeto. Perfecto. Cuéntame alguna. Lo primero es ocupando la fórmula de la densidad, que me indica que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si nosotros conocemos el volumen del cuerpo y la densidad que posee, eh, multiplicar la densidad por el volumen, podemos obtener la masa. Y Otra si no forma es, densidad, ¿cómo lo puedes hacer? es teniendo, por ejemplo, el dato del peso. Si nosotros conocemos el peso, podemos, al dividirlo por la gravedad, obtener la masa del objeto. ¿Eso es correcto científicamente, Tami? No, ¿Por qué? porque falta em,
el volumen desplazado. Falta considerar el empuje que ejerce Eso, el el aire empuje. sobre el objeto. Perfecto. Entonces, cada vez que nosotros aplicamos la fórmula de masa, perdón, de peso igual a masa por aceleración de gravedad, estamos asumiendo, estamos considerando que, que la fuerza boyante que ejerce el aire sobre ese objeto de un volumen determinado es un valor tan pequeño que no lo vamos a que no se considera en forma práctica, pero en forma científica debiéramos considerarlo. ¿Ya? ¿Cuáles son las leyes de Newton de la dinámica? Bien, la primera ley dice que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. Perfecto. ¿Cuál es la segunda ley? La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. ¿Eso es correcto, Javier? Eso es como una deducción del segundo principio, si no me equivoco, profe. Pero eso es como la forma común como de ver el principio, según tengo entendido. Ya. Si ustedes revisan por ahí, después en internet, las leyes de Newton, la segunda ley tiene tiene una, una eh, una adaptación conocida y una formulación distinta que es la que propuso Newton. Newton señaló que la resultante de las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo explican un cambio en la cantidad de movimiento de ese cuerpo. ¿Ya? Entonces aquí voy a... Entonces, la cantidad de movimiento que se aplica sobre un cuerpo es igual a la masa por la velocidad. Entonces, Newton dijo, oiga, perfecto, la fuerza resultante, ya, que se aplica es la derivada de AdT sobre la masa por la velocidad. ¿Ya? Y si uno hace la derivada de esa cosa, va a llegar a la conclusión que es la masa por la, la variación de la velocidad sobre el tiempo, más la velocidad por el diferencial de la masa sobre el tiempo. El diferencial de una función que es el producto de dos funciones es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, si mi sistema es de masa constante, el diferencial de masa sobre el diferencial de tiempo vale 0. ¿Ya? Y si el diferencial de masa sobre el diferencial de tiempo vale 0, la fuerza resultante
si el diferencial de masa sobre tiempo igual 0, la fuerza resultante, perdón, yo lo puedo escribir así, y como el diferencial de masa sobre tiempo es 0, me queda de esa manera, y como la variación de velocidad sobre tiempo es aceleración, yo puedo escribir eso como el producto de la masa por la aceleración. Entonces tenemos que entender bien en qué contexto estamos trabajando, y en la habitualidad del mundo que nos rodea, no hay los sistemas conservan la masa, y consecuentemente podemos expresar la segunda ley de Newton como ustedes lo dijeron. Pero eso solamente es válido cuando el diferencial de masa respecto del tiempo es 0. Cuando yo lanzo un cohete al espacio, tengo diferencial de masa y diferencial de velocidad. ¿Estamos? ¿Cuál es la tercera ley de Newton? La ley de acción y reacción. Perfecto. ¿Ya? ¿Y esa qué dice? Que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el primero va a experimentar una fuerza de la misma intensidad y dirección, pero en sentido opuesto. Perfecto. Dame una definición de fuerza, Javier, por favor. Fuerza vendría siendo como... A ver, ¿cómo poder explicarlo? La fuerza se produce cuando interactúan, es como la energía que se produce cuando interactúan dos cuerpos. Perfecto. Fuerza es la interacción de dos cuerpos. Y a través de esa interacción se puede desarrollar un trabajo y también puede haber un consumo de energía. ¿Ya? Ya hay muchos tipos de fuerza. ¿Y cuál podría ser lo que algunas personas denominan como la cuarta ley de Newton de la dinámica? La ley gravitacional. La ley de atracción universal. Que la fuerza que actúa de un cuerpo sobre otro es una constante proporcionalidad que actúa sobre el producto de las masas y sobre el inverso del cuadrado de la distancia que las separa, y que también se puede expresar como que esa fuerza es igual al producto de la masa por el valor de la aceleración de gravedad. ¿Ya? ¿Cómo les fue a la vista de lo que hemos mirado con el cuestionario? A mí por lo menos me falta completar, como que no está completo mi cuestionario que respondí. ¿Ya? A mí me faltó responder una. Y igual saqué unas cosas que no había puesto en las preguntas anteriores, que para hacerla más completa la respuesta. Perfecto. Veamos ahora el ejercicio 1. La compuerta B, hay una compuerta que recibe dos fuerzas, ¿ya? Nos consultan por la fuerza total resultante a la que está sometida la compuerta, y el punto en el cual está actuando la fuerza de la presión resultante.
¿Qué hicieron acá? Cuéntenme. Yo ese no lo hice, no, ¿Por qué? porque no lo pude como entender. No. ¿Tú, Javier? Yo sí lo hice, profe, pero no sé si estará correcto. Lo que hice yo fue eh, primero decir que la compuerta va a estar sometida a una presión y que la presión viene dada por fuerza partido por área. Despejando la fuerza, como estamos buscando la fuerza resultante sobre la compuerta, dije que fuerza es igual entonces a presión por área y que la presión va a calcularse como el producto entre el peso específico del fluido por la distancia que hay hasta el centro de gravedad de la compuerta. Entonces me quedaría que la fuerza resultante viene dada por el peso específico, por la distancia al centro de gravedad y por el área de la compuerta. Em, Luego calculé el centro de gravedad, que al ser una compuerta de 4 metros como de ancho y de profundidad 4 metros, vendría siendo su centro de gravedad la mitad de 4, que serían 2. Y por lo tanto la distancia al centro de gravedad vendrían siendo 3 metros, porque son los 2 metros de la compuerta más el metro que está sobre la compuerta, que es el que está hacia la superficie libre. Y de ahí lo que hice fue eh, calcular la fuerza resultante, que me quedó en 470,88 kilonewtons. Y como la fuerza, me piden la fuerza total resultante, eh, por sumatoria de fuerzas, yo tengo que restar la fuerza que ejerce el agua menos la fuerza externa y así obtener la fuerza total resultante. Eso fue lo que hice yo, profe, Espera en un la parte segundito. A. Déjame, estoy intentando copiar el mono que no me resulta como copiar el mono. Dame un segundito. Ya. Yo creo que se enredaron. Hay que ir al concepto lo más simple posible. Cuando yo tengo un muro vertical, cuando yo estoy en un depósito de agua, que puede tener, para hacer el tema lo más sencillo posible, veamos aquí, formato. Estoy tratando de que me funcionen los bordes, pero no me funcionan. Déjenme. Cuando yo tengo, nosotros sabemos que en base al principio general de la hidrostática, déjenme ampliar esta cosa para que sea. Sabemos que la presión a una cierta profundidad va a ser la densidad por la aceleración de gravedad por la altura a la cual, perdón, la profundidad a la cual estoy intentando medir la presión. Entonces, cuando yo pongo mi eje de referencia a nivel del piso de la compuerta, y si yo grafico el tema de la presión,
Oye, ¿qué pasa? Ah, no, aquí está en la forma. Yo puedo decir, tengo, ay, algo está pasando con esta cosa que no me está funcionando muy bien. Déjenme hacer un pequeño... Déjenme... tengo un problema aquí, lo estoy tratando de solucionar, de compartir una pantalla. Espérenme un segundito, a ver qué diablos me está pasando. Ya, vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar la pantalla. Ya, vamos a trabajar acá. Entonces, nosotros sabemos que la presión a una cierta, la presión en función de la profundidad, la presión hidrostática es igual a la densidad por la aceleración de gravedad por la profundidad a la cual está mi objeto. Entonces, yo puedo decir, oiga, si yo tengo un objeto que se encuentra a cierta profundidad, mi triángulo de presiones va a tener esa estructura. ¿Ya? Donde aquí yo tengo la altura que voy variando y digo, déjenme, entonces acá, ¿qué nos decía el dibujo? Que la compuerta partía a una profundidad de 1 metro. Entonces, si yo tengo aquí h 1 metro, me interesa conocer, y después esto tenía, ¿qué profundidad completa tenía? ¿Tienen por ahí el dato? Yo no lo tengo aquí frente a mi pantalla. Son 5 metros, profe, en total. Perfecto, perfecto. Teníamos 5 metros. Entonces, mi, mi, la presión el triángulo de presiones hidrostáticas va a tener esa forma. Tiene aquí una profundidad a 5 metros y tiene otro valor donde parte el tema a la profundidad de 1 metro. Entonces, en toda esta zona, que corresponde a la zona de la compuerta, yo voy a tener las presiones parten con una altura de 1 metro y termina con una altura de 5 metros. Consecuentemente, tengo que determinar cuál es la fuerza total que ejerce este triángulo trunco de presiones sobre la compuerta. ¿Ya? Entonces yo sé que en ese punto la presión vale
se calcula con la densidad por la aceleración de gravedad por la altura de 1 metro, que en ese punto la presión va a ser de 9,81, perdón, coloquemos más 9,81 por 1000 por altura 1 metro. Y esos son pascales. A la profundidad de 5 metros, la presión va a ser de, con H igual a 5, va a ser de 49.050 pascales. Entonces me interesa conocer cuál es el área completa que tiene esta figura, que es una figura que tiene un lado que mide 9.810 pascales, la base mide 49.050, tiene una altura de 4 metros y tiene un triángulo, un límite inclinado que va desde un valor de 9.810 hasta 49.050. Consecuentemente, la fuerza hidrostática total, ¿cuál va a ser? Vamos a tener un ancho de un cierto valor. Va a ser ancho, ¿ya? Por el rectángulo que tengo acá, que va a tener densidad por aceleración de gravedad por 1 metro de ancho por la profundidad completa, que sería 5 menos 1, ¿ya? Que corresponde a esa área que tengo acá, el área del rectángulo de la fuerza, y después me queda el otro cachito, ¿ya? Y el otro cachito, por geometría, sabemos que es la base por la altura multiplicado por 2, ¿ya? Entonces, la base va a ser la densidad por la aceleración de gravedad, ¿ya? Por 5 menos 1, que es el cacho de abajo, multiplicado por la altura, por 5 menos 1, y eso partido por 2. Y eso multiplicado por el ancho. Eso es la expresión con la cual yo puedo calcular la fuerza total que actúa sobre la compuerta generada por la presión hidrostática. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Ah? Sí, ¿Ya? Entonces, yo ahora con eso puedo decir, oiga, con eso yo puedo decir, puedo calcular la fuerza hidrostática que está generando el líquido sobre el muro. Esa sería la fuerza hidrostática. Por otra parte, en sentido contrario, se está aplicando una fuerza que era lo que generaba el enunciado del ejercicio. ¿Ya? Una fuerza, que la vamos a llamar A, y que actúa en sentido contrario.
y que actuaba hacia allá. Entonces tenemos una fuerza hidrostática que actúa a una cierta altura y una fuerza que se generaba debajo por el exterior de la compuerta. Y ahí tenía que resolver todas las condiciones que me planteaba el ejercicio. Entonces lo mejor es dibujar, hacer un esquema de lo que me están planteando. Coloco las fuerzas, coloco los triángulos de presiones, la figura de presiones y comienzo a hacer mi ejercicio. ¿Te queda claro, Javier? Sí, profe. Entonces, es un ejercicio realmente sencillo que hay que tener claridad respecto de cuál es la figura, cuál es el esquema en que voy a calcular, cuáles son las que conozco gracias a la hidrostática. Y conozco más o menos que la expresión de la presión lo valoro en los puntos correspondientes, calculo cuál es la fuerza hidrostática que me genera la presión dentro de la compuerta, que tiene un valor mínimo a la altura de 1 metro y un valor máximo a la altura de 5 metros. ¿Ya? Entonces, la fuerza resultante es la diferencia de la fuerza hidrostática menos la fuerza que se aplica un poco más abajo que aparece acá. El punto en el cual está actuando la fuerza de presión resultante. ¿Dónde está actuando la fuerza hidrostática resultante? Yo sé, por física, que si yo tengo un rectángulo que tiene esa forma, la fuerza resultante de ese rectángulo se aplica en la parte media de la altura. Número desconocido. ¿Ya? Y para el triángulo de presiones, que parte con una presión hidrostática 0 y tiene aquí un valor igual a densidad por aceleración de gravedad por altura igual 4, en este triángulo se ubica a 1/3 de la base. Consecuentemente, ya puedo determinar dónde se aplica la fuerza hidrostática resultante. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, después, ¿qué más pedía esta cosa? Ya se me voy al el punto en el cual está actuando la fuerza de presión resultante.
Entonces, aquí yo tengo dos fuerzas que actúan. Una fuerza por acá, una fuerza por acá. Yo sé que la fuerza neta que está actuando en el plano, en el sentido horizontal, es la diferencia de las fuerzas. ¿Ya? ¿Dónde se aplica? Tengo que tomar momento sobre la base y decir, perfecto. Cuando tomo un momento acá, tomo un momento de la fuerza hidrostática, que tiene dos componentes, la parte del triángulo y la parte del rectángulo, menos el valor de la fuerza que actúa en la parte de abajo, por la altura, por el brazo a la cual está actuando. Y eso va a ser igual a la fuerza total, que ya la conozco, porque es la diferencia de las dos fuerzas, por un brazo que no conozco. Y ahí concluyo el punto en el cual está aplicada la fuerza de presión resultante. ¿Así lo hicieron? Yo al menos no, profe, lo hice de otra forma. ¿Ya? Entonces te sugiero que lo rehagas. Tami, ¿entendió cómo se hace el ejercicio? Sí, profe, sí entendí. No voy a volver a hacer. ¿Ya? Después, el ejercicio 2. Dice, tenemos una joya que nos han dicho que es de oro, tiene un cierto peso. Se sumerge en agua y su peso aparente se determina. Y aquí les preguntan, ¿es una pieza de oro? ¿Cómo se hace el razonamiento de este ejercicio? Profe, disculpe, le comento que tengo una reunión ahora, así que me voy a tener que salir de la clase. Para serte franco, el que tiene que dar el examen de grado no soy yo, así que es decisión tuya, participar, no participar, ¿ya? Así que te vaya muy bien. Ya, profe, gracias. Ya, Tami, ¿quieres seguir conmigo ahora o tiene que hacer otra cosa? Decisión suya si sigue o no sigue. No, profe, sigamos, sí. Sí, hay ¿Ya? como dos ejercicios más que no hice. Entonces, ¿cómo resolvió este ejercicio, Tami? Aquí calculé el volumen del agua desplazada, primero. Ya, Y con eso pude calcular la masa para compararla con el peso que dio ahí. ya. ¿Y Pero no me dio lo mismo. a qué conclusión llegó? Que ese no era el peso del objeto, porque no era de oro. Perfecto. Entonces ahí uno calcula, dice, oiga, perfecto, en base a la información que tengo, yo puedo calcular la masa, puedo calcular el volumen y una serie de cosas. ¿Ya? Y después, como calculo la masa y el volumen, puedo determinar cuál es la densidad de ese objeto. Y posteriormente lo comparo con la densidad del oro. Y si es razonablemente parecida, lo más probable es que sea oro. Y si es absolutamente distinto, obviamente no es oro. ¿Ya? El ejercicio 3. ¿Lo hizo el ejercicio 3 también? Sí, sí lo hice. Cuéntame, ¿cómo lo hizo? Eh, Primero calculé el empuje del agua para... Después calculé la fuerza y hice como una ecuación y saqué la velocidad final con la que iba a tener el objeto.
Y con eso hice, como tengo la velocidad, pude sacar el tiempo, ya que tenía la aceleración también. ¿Cuáles son las fuerzas a las cuales está afecto este balón cuando está a 1 metro de profundidad? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Está actuando el peso del objeto, ¿Qué otra fuerza está actuando? el empuje, claro, el empuje. Ya, consecuentemente, tiene lo que es una aplicación neta de la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y aquí tiene una fuerza boyante que tiene un sentido y una fuerza contraria que es el peso del balón. Y con eso determina cuál es la aceleración a la cual está este balón cuando está en el agua, asumiendo que no vamos a considerar el efecto de roce del balón. Sí. ¿Ya? Sí, eso, la aceleración. Con eso determinó, tiene la aceleración. ¿Y cómo calcula el tiempo que demora en llegar a la superficie? Con la fórmula de aceleración, de velocidad dividido tiempo. ¿Cómo? Con la fórmula de aceleración, velocidad dividido tiempo. Como tengo la aceleración, puedo sacar... después calculé la velocidad final del objeto. Antes de hacer la poder sacar el tiempo, calculé la velocidad final. A ver, tenemos el peso. Tenemos la fuerza boyante. ¿Ya? Entonces uno dice, oiga, tengo la masa por la aceleración en el sentido vertical. La masa por la aceleración en sentido vertical va a ser igual a la fuerza boyante menos el peso. Como conoce, tiene toda la información para calcular la fuerza boyante y el peso, puede determinar cuál es la aceleración. Sí. Conoce la masa. Ya, vamos a asumir que la aceleración sea de 50 metros sobre segundo al cuadrado. Estamos asumiendo un valor. Ya, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula aplica para determinar cuánto se demora en llegar la pelota desde la profundidad de 1 metro a la superficie del agua? No lo sé, una fórmula directa ¿Cuál? no lo sé. O sea, es que yo saqué con la velocidad esa raíz de 2 por la aceleración, por H. Pero a ver, cuando yo tengo una partícula en el espacio en un tiempo igual a 0, yo sé que la partícula está en una posición que vamos a llamar R0. Cuando ha pasado un cierto tiempo, la partícula va a estar en un tiempo igual a t. ¿En qué posición va a estar? Va a estar en la posición de inicio, que era R0, más lo que se ha desplazado por efecto de la velocidad, más v sub 0, la velocidad de inicio, por el tiempo que se ha desplazado, más el impacto de el traslado por efecto de la aceleración, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos? Sí. Física elemental.
Cuando la bola está a 1 metro de profundidad, ¿qué velocidad tiene? Cero. Perfecto. V sub 0 vale 0. Consecuentemente, en la expresión del tiempo, para estos valores, va a ser igual a R sub 0 más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, cuando la bola está, yo pongo ahora mis ejes a nivel del fondo de la piscina donde está la bola. Entonces, yo lo que tengo que determinar es el tiempo que la bola que está con un valor de R sub 0 igual a 0, R0 igual a 0. Sé que cuando ha transcurrido un tiempo, R, en función del tiempo, va a estar a 1 metro de altura. ¿Ya? Consecuentemente, el tiempo que esta cosa se demora en recorrer esa distancia, lo sacamos con la vieja fórmula D igual a 1 partido por 2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Y aquí yo pongo perfecto, 1 igual a 1 sobre 2 por la aceleración, que vamos a suponer que es 50 metros, que es un valor que estamos asumiendo porque no hemos hecho ningún cálculo, por el tiempo al cuadrado. Y tengo que resolver esa ecuación. Con eso puedo determinar el tiempo que la bola que estoy asumiendo que tiene una aceleración de 50 metros por segundo se demora en recorrer 1 metro de altura. Y voy a suponer que t vale 0.02 segundos. Y eso lo saco cuando resuelvo esa ecuación. La profe, sí. Yo lo había hecho de otra forma. ¿Cómo lo había hecho? Había calculado la velocidad. Pero ¿cómo había calculado la velocidad si desconoce? Entonces, cuando yo estoy en el fondo de la piscina, entonces aquí yo dije, cuando ha pasado un tiempo, la partícula está en tal parte. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad en función del tiempo va a ser igual a la velocidad de inicio más el incremento en la velocidad que genera la aceleración, más a por t, en el tiempo correspondiente. Entonces sabemos que velocidad de inicio es 0, que a vale 50, consecuentemente para el tiempo de 0,2 segundos, la velocidad de t igual a 0,2 va a ser igual a 0 más 0 más 50, que es el valor de la aceleración, por 0.2. Y de esa manera sé cuál es la velocidad con que llegó arriba. Sí. ¿Le queda claro? Sí, me queda claro. Muchas gracias. Perfecto. Después le preguntan, cuando salió del agua, ¿a qué altura sobre el agua llegó? Esa no la respondí. ¿Por qué? Porque lo que yo entendí era cuánto más arriba había salido el balón, ¿cierto? O cuando ya quedaba en la superficie. Porque la de abajo es como lo mismo. No, pues, cuando salió del agua, ¿a qué altura sobre el agua llegó la pelota?
Cuando Esa la debería hacer con la fórmula de la distancia de X o la de... for- ¿ya? Ujú. Cuando terminemos la clase de hoy, vaya a su cocina, agarre una olla, agarre una pelota liviana, llene la olla de agua y coloque la bola, la pelota en el fondo de la olla y suéltela. Ya, Y va a ver más o menos que la pelota sobresale y salta un poco del agua. ya. Entonces, ¿a qué altura sobre el agua llegó? ¿Ya? Y después la otra pregunta decía, suponiendo que la densidad del balón era uniforme, ¿qué parte del mismo sobresale del agua? Cuando vuelve a caer la pelota en el agua, Ahí calculé la densidad del balón y hice como una proporción entre la densidad del balón y la del agua. Y ahí saqué el porcentaje que estaba hundido y el que sobresalía. ¿y qué consideraciones tomó? Eh, no, ninguna. ¿Por qué? Sí. Porque Es que dividir las fuerzas bollantes que actúan sobre la pelota, hay una parte de la pelota que está enterrada, perdón, sumergida en el agua, y una que está sobre el agua. Entonces yo tengo una fuerza boyante del agua más una fuerza boyante del aire. ¿Ya? Y en base a esa ecuación tengo que determinar finalmente, hay un volumen total que es volumen sumergido más un volumen en el aire. Y tengo que llegar a una relación. Sí, ¿Ya? Eso fue lo que hizo, sí, llegué a una relación con la densidad. pero consideró la densidad del aire. No, no lo considero la densidad del aire. ¿Y dónde lo especificó? No, Por eso, siempre tiene que indicar sus consideraciones. ya. Entonces tengo que Oye, escribir ahí como la fuerza del claro, aire. el Ya, efecto del aire, ¿lo voy a considerar o no lo voy a considerar? Entonces, si no considero el efecto del aire, el porcentaje del volumen sumergido es la densidad del objeto partido por la densidad del agua. ¿Ya? Y si lo voy a considerar, es otra fórmula, que es, si mal no recuerdo, porcentaje del volumen sumergido, creo que es densidad del aire menos la densidad del objeto partido por otra cosa, que creo que era densidad. Hay una fórmula que hay que verla por ahí, pero yo ya, tengo profe. que, perdón, Ya, sí, ya, sigamos. Después el ejercicio, el otro ejercicio. no lo hice. Ah, no, ese sí, ese sí. Pensé que era el otro. Ese es ¿Ya? ¿Podría decir, profe, el 3? El ejercicio 3. ¿No estás viendo la pantalla? No, se saltó.
El 4. Me salté el 4. Sí. Perdón, a ver. Es el que hicimos recién, el 4. No, este dice en la zona de Valdivia tal cosa. Ajá. Y que ese yo no lo hice. ¿Por qué? Porque no sé, no lo pude llegar como algo coherente. Ya. Pero piense el ejercicio, piénselo, Ujú. ¿ya? Aquí dice, oiga, perfecto, aquí sale un chorro de agua a una cierta velocidad. Aquí el punto de descarga de la bomba, que es el pitón, tiene un ángulo respecto de la horizontal que yo puedo controlar. Entonces, ¿cuál es el ángulo que tengo que darle respecto de la horizontal para que el chorro tenga alcance máximo? Mm. Eso tengo que saberlo de memoria, po. El ángulo. Claro, po. Mm. Entonces, este ejercicio es prácticamente casi el mismo de este que tenemos acá de la pelota. Sí, pero sí. ¿Ya? Y se resuelve con las expresiones de la posición y aplicando todas las consideraciones de borde que tenga que aplicar. Ya. Hágalo. Yo no lo quiero Sí, hacer voy a porque quiero rehacer. que usted se machuque, po. Sí, no te entiendo. ¿Ya? Lo voy a hacer. El ejercicio ese ya lo vimos, el ejercicio de la masa, ¿ya? El ejercicio 6 dice Sí. una probeta. Perdón, tengo que ir acá y compartir la pantalla porque ahí me disculpan, perdóneme. Porque, profe, si yo estoy mirando. Ah, estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, está compartiendo. Perfecto. Una probeta llena de agua tiene 3 agujeros espaciados a intervalos iguales. ¿Cuál de las figuras muestra la forma correcta de fluir del agua? Justifique la respuesta. Hay una figura A y una figura B. Yo ahí puse que como la presión hidrostática aumenta a mayor profundidad, eh, el chorro de agua proyectado en el agujero que esté a mayor profundidad va a alcanzar una mayor distancia. Estamos claros que el chorro que tiene la mayor profundidad es el que va a salir con mayor velocidad. B igual a raíz de 2GH. Ujú. Pero, ¿qué pasa con ese chorro de agua cuando sale del tubo, de la probeta? ¿Qué fuerza la agarra? ¿Qué fuerza? Sí, La presión atmosférica. perdón, ya, perfecto. La agarra la fuerza de gravedad, Ujú. ¿ya? Consecuentemente, ¿cuál gota es la que va a caer más rápido una vez que sale
cada gota, cuando sale de la probeta, sale con una cierta velocidad horizontal. Sí. Y la velocidad vertical con que sale es 0. Cuando ha transcurrido una milésima de segundo, esa velocidad vertical se ha incrementado por la fuerza de gravedad que está actuando. Sí. Y consecuentemente ahí está actuando la aceleración de gravedad. ¿Cuál gota es la que se demora más tiempo en caer desde que sale de la probeta hasta que llega al suelo? En vertical, dice usted, con la aceleración Sí. de gravedad. Debería ser la más alta. Ya. Entonces, si usted indicó recién que la gota que va a llegar más lejos es la que es la que sale más cerca del suelo porque tiene la mayor velocidad, Ujú. esa también es la que menos tiempo se va a demorar en caer al suelo por efecto de la fuerza de gravedad. Consecuentemente, ¿cuál debe ser su respuesta? Tengo que poner las dos, obviamente. ¿Cuál? La B. A ver, si usted dice que es la B, Ujú. el chorro de agua que sale prácticamente pegado al suelo es el que debería salir con la mayor velocidad horizontal y debería llegar más lejos. Sí. Pero por otra parte, esa gota es la que está más cerca del suelo. Consecuentemente, es la que va a caer más rápido al suelo. Entonces, usted puede calcular la velocidad horizontal Vertical. para cada chorro y la velocidad vertical y determinar el tiempo que se demora en caer cada gota desde la posición 1, la posición 2 y la posición 3 y determinar cuál es la que llega más lejos. Ya. El ejercicio 8, que básicamente es el mismo ejercicio que comentamos con el ejercicio número 1. Sí. Yo lo voy a hacer también. Otra vez. No lo había hecho. Lo que pasa es que como no había hecho el uno, no hice este. Entonces ahora como ya sé cómo hacerlo, voy a hacer los dos. Perfecto. Dice aquí este ejercicio es un ejercicio tipo Arquímedes. Sí. ¿Lo hizo? Sí, este sí. ¿Ya? ¿Y a qué conclusión llegó? Saqué la masa de que debía ir adentro. Hice como un diagrama de fuerza donde tengo el empuje y el peso. Perfecto. Ujú. Pues el ejercicio 10, ya, Ese igual es parecido. es parecido al otro. Sí, ese igual lo hice. ¿Ya? Ujú. Y esos eran los ejercicios, doña Tamara. Entonces le pido más o menos que revise su tarea, Sí, la voy a ¿ya? revisar y voy a hacer los ejercicios que tenía Si ahí, tiene, las dudas. si tiene alguna duda, me contacte y yo la puedo guiar si es que tiene alguna duda. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Ya, pues doña Tami, dejemos la cosa hasta Profe, aquí, porque yo creo que está sí. bien cansada, más o menos, porque ha sido como bien estresante esta conversación para usted. No, pero así voy aprendiendo más. Me alegro. Me sirve. Profe, tenía una consulta. Lo que pasa es que estábamos viendo los horarios de si lo podíamos cambiar en el grupo y no sé, casi la mayoría trabaja en la semana
y habíamos visto la posibilidad de que fuera un sábado en la mañana, alguna reunión. Ya no tengo ningún inconveniente, entonces dijéramos, si ¿No quieren, quieres? no, el día sábado, ¿a qué hora? Eso todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero que dentro de la mañana, 9, 10, por ahí, Yo el día sábado puedo de 8 a 10. No, de 8 a 10, ya. disponibilidad en el resto del tiempo no tengo. Bueno, ahí yo le voy a informar a los compañeros. ¿Ya? Profe, y un día en la tarde, lo máximo que pueda, en la tarde, en la noche. Eh, el día martes y el día miércoles no puedo porque tengo clases. Ujú. Ya. Podría responder consultas. Sí, Esta semana, a ver, podría responder consultas los días miércoles ya, a contar de las 9:30 de la noche, de las 9:30. porque ese día termino con clase a las 7:30, entonces tengo que descansar un poco. Ya, profe, entonces de las 9:30 el miércoles. Ya, lo ¿Ya? voy a comentar ahí y ahí le avisamos. Ya, pues, doña El Tamara, proceso, entonces ya, profe. revise su tarea. No me Sí, interesa lo voy a revisar. revisársela, me Ujú. interesa más o menos conversar para que vayan viendo los errores. Sí me interesa más o menos que la prueba entonces que yo le pedí me la entregue a lo más el día sábado. Me la entregue el día sábado. ¿El sábado? ¿No era el Claro. jueves? No, porque dijéramos, si Ah, sí, va, lo vamos, cambiamos. lo Lo cambiamos cambiamos. para el día sábado. Ujú. Entonces me interesa que se siente frente que primero haga las tareas, que revise los apuntes que subimos sobre el resumen de hidrostática, que se aprenda todas las cosas que tiene que aprenderse de memoria. Ya, sí, Le guste o no le guste, tiene que aprenderse cosas de memoria. ¿Por qué? Porque cuando esté en el examen va a estar frente al computador sola. claro. Sí, profe, me lo voy a aprender. Si, si le preguntan, oiga, ¿cuánto, ¿cuáles son los meses del año? Oye, voy a ir a preguntarle a internet. Esa opción no la va a tener y consecuentemente va a ser una respuesta mala que va a tener porque no se dio la lata de aprender cosas de memoria. Le guste o no le guste, Sí, no, sí tiene razón. ¿ya? Ya, profe. Usted dijo que iba a Entonces, subir como un power más ampliado de hidrostática, que tuviera más concepto. para serle franco, lo subí y lo bajé, sí, yo lo subí Ah, y lo bajé. ya. Entonces dijéramos, si no revisan a ustedes las cosas que están ahí en Teams, ya eso ya Sí. escapa a mi competencia. Es que yo lo revisé y no estaba. Por eso le pregunto. ¿Ya? Ujú. Entonces ahí está, dijéramos, el resumen para que lo vean. Si tienen alguna duda, lo conversamos el día miércoles. Ya, profe. Ahí le voy a comentar esto porque no sé si estarán todos de acuerdo con el horario. Si no se ponen de acuerdo, seguimos los días Seguimos. lunes y los días jueves. Ya, profe, sí, yo no tengo problema. ¿Ok? Ahora tienen que entender más o menos de que esta cosa, yo creo más o menos que tiene que consumirle un tiempo equivalente a 2 días de trabajo a la semana a lo menos, pues. Claro. Porque si uno Sí, está haciendo un proyecto de tesis, tiene que estar dedicado a eso prácticamente en alma y en cuerpo. sí, lo que pasa es que estoy trabajando, entonces no me queda mucho, pero voy a tratar de Estoy hacerlo claro, todos los días. estoy claro, pero hacer dos cosas simultáneamente, yo Sí. creo que es bien complejo. Ujú. Sí, pero voy a tratar de esforzarme para poder ¿Ya? salir bien. Ya, profe. ¿Ok? Que esté Sí, muy bien. igual usted. Gracias. Gracias, chao. Chao.